Calvario, veo el costo, veo los clavos, veo en tu rostro tu infinito amor. Veo mis culpas, veo mis pecados, veo la deuda de mi pasado, veo en el madero tu radical perdón. Toda gloria, todo honor. Lo que la Biblia nos muestra y cómo la Biblia nos enseña la mejor manera, hermanas y hermanos, de cómo podemos afrontar el dolor. Ningún ser humano en esta tierra va a poder escapar del dolor, de la aflicción. Los cristianos tenemos que entender lo que dice Pedro en 1 de Pedro 2, que para esto fuisteis llamados, dice, ¿para qué? Para sufrir, para seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Así que no se aflija por todo lo que pasa a nuestro entorno. La Biblia ya nos advierte que todo lo que está pasando tiene que pasar. De hecho, Mateo dice que es necesario que todo esto ocurra. Vamos a leer versículo 1 y 2 de Hebreos 12 y luego estaremos hasta el versículo 12 meditando. Hasta el 11 vamos a llegar. Pero vamos a leer el 1 y el 2 del capítulo 12. ¿Lo encontró? Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así dice el Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día de poder reunirnos con mis hermanos y hermanas. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros y vence, Señor, la resistencia, porque muchas veces, Padre amado, no queremos escuchar lo que tú dices, pero cuando tú, Padre amado, abres el entendimiento, nuestro espíritu se deleita, se goza y somos edificados. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por tu palabra que da vida. Gracias, Señor, por tu palabra que no tiene errores en los originales. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de tener una copia y poder meditar en ella. Gracias te damos, en Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede sentarse, amados hermanos y hermanas. ¿Cómo afrontar el dolor? ¿Cómo afrontar el problema? ¿Cómo encarar esa situación en la que algunas veces nos encontramos? No sé si alguna vez usted ha experimentado algún dolor en su cuerpo. Probablemente sí. Pero de esos dolores, hermanas y hermanos, que lo hacen ir al hospital a uno. Yo recuerdo hace años, allá por el 2004, yo experimenté un dolor en mis riñones, un dolor agudo en mi espalda que era como si me metieran un destornillador, un hierro, un dolor que yo lloraba, gritaba, y el doctor ordenó que se me pusiera un calmante. Y cada vez que terminaba el proceso de aquel calmante, 2 horas, 3 horas, yo comenzaba a llorar. Y tomaba un recipiente que estaba ahí en la mesa en el hospital y me lo ponía en la espalda. Y no aguantaba, yo gritaba. Yo decía, me estoy muriendo. Y las enfermeras ya no hallaban qué hacer. Y entonces venían y me inyectaban. Y yo les decía, póngame otra inyección porque ya no aguanto. Miren, hermanas y hermanos, para hacerle corto esa experiencia,
Fueron tantos los pullones, como decimos, ¿verdad? Las inyecciones que me pusieron que después no podía ni sentarme. Tenía que dormir de lado o con el estómago hacia abajo, boca abajo. Bueno, me perforaron todas las pompis donde ahí me inyectaban. Ya no hallaban dónde ponerme esa medicina para calmar mi dolor. Y después preguntaba a qué se puede asimilar ese dolor, y los doctores me decían, bueno, ese dolor tan agudo es similar al dolor de dar a luz que las mujeres experimentan. Es el único dolor que se acerca. No puedo decir, ¿verdad? Porque nunca he dado a luz y nunca voy a dar a luz. Pero las madres que están aquí, que han dado a luz, han experimentado un dolor terrible. Bueno, las que han dado a luz naturalmente, ¿verdad? Porque también ahora pues está la inyección donde los doctores sugieren y le dicen, vea, cuando usted entra, yo porque he estado ahí con mi esposa, no voy a decir que mi esposa, vea, la haya usado, sino que ella naturalmente dice, no, y rápido, vea, mis hijos, mi hija también que nació naturalmente. Pero he estado ahí y la obligación de los doctores es proponer eso. Dice, bueno, aquí hay una inyección, ponemos esto para que no sienta mucho el dolor, pero a veces no da ni tiempo. A veces llega la señora que está dando a luz y ya no hay tiempo para nada. Pero esos dolores, hermanas y hermanos, solo el que ha experimentado un dolor agudo en su cuerpo puede entender. Otro dolor que yo experimenté es el dolor de la muerte. Y yo estuve muerto y lo sentí. Es un dolor, hermanas y hermanos, que no hay explicación, es una explosión. La muerte es un dolor rápido, pero terrible, porque cuando uno siente que se muere es como que si explotara el cuerpo, como cuando usted pone en las brasas un huevo y ese huevo se explota. Bueno, ese fue el dolor que yo sentí. Yo estuve muerto. Estuve en cuidados intensivos 4 días con un montón de cables. Ya a mí me daban por muerto. O sea, cuando hablo de esto, hermanas y hermanos, no es que simplemente lo he leído en un libro y lo veo en la Biblia, sino que he experimentado experiencias duras. A veces hablo de cosas que han pasado en mi vida y como que pegamos en el clavo, ¿no? Cuando hablamos del orgullo, cuando hablamos de la arrogancia, a veces de ahí venimos. Ha sido el proceso. Y pareciera, ¿verdad?, como si supiéramos la historia de alguien. Al otro día yo hablaba acerca de qué impide mi crecimiento. Yo hablaba acerca de cómo estas tormentas de nieve, y alguien me preguntaba, ¿cómo es que sabe usted todo eso? Yo le digo, porque yo lo hice. Yo trabajé apartando nieve mucho tiempo. Y salía a remover la nieve el domingo, y luego cuando regresaba el lunes ya el motor del automóvil estaba dañado o cualquier otra cosa. Entonces hay experiencias que yo las cuento y hay personas que tal vez se van a enojar porque piensan que yo lo estoy diciendo porque estoy viendo todos esos movimientos. No, son cosas que yo he vivido, hermanas y hermanos. Lo que pasa es que a veces me las reservo, pero todas esas cosas que Dios va permitiendo que uno vaya viviendo y Dios lo azota, es para que uno aprenda. Entonces el dolor está ahí, el dolor no lo podemos evitar. La Biblia, hermanas y hermanos, nos habla de muchos hombres. Y el texto que nosotros acabamos de leer es un texto donde resume, donde ya el escritor llega a los hebreos y está diciendo dónde está, podríamos decir, la clave de todo ese grupo de hombres que él puso en la lista del capítulo 11. Hombres de fe que perseveraron, que lucharon. Y él habla de todas esas experiencias que tuvieron estos hombres de fe, que se mantuvieron. Pero luego el capítulo 12 de la carta a los hebreos, el escritor llega como al corazón, como quien dice, aquí está el secreto de todos esos hombres. ¿Dónde fue que ellos estaban anclados? Y su mirada siempre estuvo en Cristo Jesús. Entonces,
Esta carta, hermanas y hermanos, en el contexto fue escrita a un grupo de judíos cristianos. Y el contexto de esta carta es que hay sufrimiento. A los hermanos, cuando se les escribió esta carta, ellos estaban siendo encarcelados. Y por causa del sufrimiento, los estaban expulsando de su cultura, porque eran judíos que habían creído en Cristo, y al creer en Cristo, la tradición los estaba persiguiendo. Inclusive se dice que los mismos padres tradicionalistas judíos del judaísmo, cuando un hijo se convertía a Cristo, tomaban una lápida, iban al cementerio, ahí ponían el nombre, nuestro hijo murió. Desde el día que ellos comenzaban a seguir a Jesús, ahí ponían la fecha que ese miembro de la familia había muerto para ellos, porque había traicionado la creencia de la familia. El cristianismo en esa época era ilegal. Matar a un cristiano en esos días no era un delito. Al contrario, era como un favor que se le hacía al emperador, al gobierno romano, y a los judíos que estaban resentidos con la resurrección de Cristo. En el libro de los Hechos miramos nosotros cómo arremetieron contra la iglesia de los primeros años, cómo los encarcelaban, cómo los azotaban, cómo a Jacob le cortaron la cabeza y cómo los perseguían. Pero los hermanos se gozaban, se deleitaban de haber sido azotados por la causa de Cristo, de haber sufrido por la causa de Jesús. Y no se detenían. Ellos seguían proclamando el evangelio, les prohibían: no sigan hablando de ese hombre Jesús, no sigan hablando de él. Y ellos con más ímpetu salían a las calles y pregonaban el evangelio. Muchos de ellos perdieron la vida. El apóstol Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, terminó siendo decapitado en el tiempo de Nerón. Pablo perdió su cabeza, y Pedro también fue crucificado cabeza abajo. Para que tenga una idea usted en el contexto de la carta a los hebreos, entonces el miedo, el dolor, la aflicción estaba haciendo que los hermanos que no estaban bien fundados, bien parados en Cristo, se desertaran, se estaban apartando de la fe. Y estaban mezclando el cristianismo con el judaísmo. Y estaban volviendo a sus prácticas, a sus rituales. Y en ese contexto es como el escritor presenta esta carta y les habla acerca de la divinidad de Jesús. Y presenta que Jesús es superior a Moisés, superior a todos los ángeles, superior a todos los profetas. Jesús es el mismo Dios, el creador, y presenta la supremacía de Cristo, que Él es el sumo sacerdote, que Él es el Rey de reyes, Señor de señores, y que deben de perseverar, que deben de mantenerse en Cristo Jesús. Y cuando llegamos al capítulo 12, dice estas palabras: por tanto, como que está conectado al 11 y al 10 y a todos los demás capítulos. Por tanto, habiendo visto esa lista que les acabo de narrar de todos esos hombres y mujeres que sufrieron, que murieron por causa de Cristo, eso debe de motivarnos a nosotros. La historia de la iglesia, hermanas y hermanos, está manchada con sangre. El cristianismo no es un jardín de rosas. El cristianismo no es algo fácil. No es piece of cake, como dicen los norteamericanos, no es un pedacito de pastel. El cristianismo está marcado y está rodeado de sufrimiento. Jesús, en sus predicaciones, le daba más carrera a la gente que acercarlas a Él. Él no pone un cristianismo fácil. Él decía: el que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el que no esté dispuesto a tomar su cruz no es digno de mí. Está claro. Y el símbolo de cruz en el tiempo de Cristo está hablando de muerte, de sufrimiento. Por eso aquel joven rico, cuando Jesús le dijo: vende todo lo que tenéis y dáselo a los pobres y toma tu cruz y sígueme, se puso triste. Se puso triste porque tenía muchas posiciones y se fue triste, se fue condenado. Pero dice Marcos que Jesús lo vio y lo amó. Muchas personas piensan que cuando se ama, pues no se le puede decir la verdad a nadie. Y están equivocados.
esas personas están confundidas porque la verdad, hermanas y hermanos, se dice cuando se ama. Y Jesús le dijo la verdad que el joven que estaba confundido, él pensó que se merecía el cielo, él pensó que no tenía ningún problema y le dijo: yo todo eso que tú me has dicho de los mandamientos desde mi juventud lo he guardado. Y Jesús le dijo: solo una cosita te hace falta. Deja ese ídolo, deja esa dependencia de tus finanzas y depende de mí y obedéceme. Vamos a ver si tu fe es real. ¿Y qué? Era falsa su fe. Él amaba, él servía a Dios a su conveniencia. Y eso lo dijo Jesús: no podéis servir a dos señores. Aquí, esto es lo que hay, dice Jesús: no podéis servir a dos señores. No podéis servirme a mí, dice Jesús, porque si me servís a mí y servís también al señor Mamón, dinero, vas a terminar amando a uno y aborreciendo al otro. No podés ser esclavo de dos señores. Ese es el punto. El cristianismo es el todo o nada, es el 100%. ¿Eres de Cristo o eres del diablo? Aquí no hay tales. Si no eres de Cristo, pues eres de Satanás, porque Jesús lo dijo: vosotros, le dijo a los judíos, sois de vuestro padre el diablo. Es radical Jesús. Jesús no anda con rodeos, es el predicador más duro que hay en historia, hermanas y hermanos. Pero es todo amor. Es el predicador que me motiva a mí a predicar cada día. Y quiero hacerlo como Él, así sin miedo. Y no me importa si la gente me aborrece, si le caigo mal, pero Él es mi modelo a seguir. Así dijo Jesús: cuídanse de los fariseos y los escribas. Cuídanse de los religiosos. Y cualquiera puede decir: ¿pero cómo? Pues sí, así habla Jesús. Así que, hermanas y hermanos, aquí Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, que son todos los hermanos que se coronaron, que terminaron su carrera, ahí está hasta el apóstol Pablo, Pedro, todos esos hombres de fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿A qué le podríamos, qué es lo que puede causar peso? Bueno, las tradiciones, las prácticas que abandonamos. El pecado produce peso, porque la culpa te tortura. Y una persona que es practicante del pecado, se le va a hacer difícil el poder ser estable en Cristo Jesús. Alguien dijo por ahí: si no estás aniquilando al pecado, Él se va a encargar de aniquilarte. Recuerdo las palabras de John Piper, un tremendo predicador en este tiempo que estamos nosotros. Él dice que su madre le regaló una Biblia cuando estaba empezando en el cristianismo, y dice que le dijo: esta Biblia, si la lees, meditas y la practicas, va a darle carrera al pecado. Pero si no la lees y no la meditas y no la obedeces, el pecado te va a separar de ella. Sabias palabras. Si usted lee la Biblia y lucha por practicar lo que la Biblia dice, usted va a ser una persona, hermanas y hermanos, fructífera, que va a dar frutos, que va a madurar, que va a crecer. Pero si usted ignora la palabra de nuestro Dios y usted le da rienda suelta a los placeres, está asegurado el fracaso. A su tiempo colapsará. El pecado se va acumulando como piedras pesadas. Toda clase de pecado. Hay pecados que a veces los cristianos piensan que no son pecados, como la chismeología, el chisme de andar chismeando, hablando tonterías, un montón de cosas. Y a veces las personas ni cuenta se dan, calumniando. Pecado. Porque Dios dice que no hay que amar, no hay que hablar mal del prójimo. La mentira, mentiritas blancas, dicen algunos, pecado. Codicia, que no estamos conformes con lo que tenemos y queremos más y trabajamos y trabajamos y trabajamos, se llama codicia. No codiciarás, dice el Señor, el buey de tu vecino. Imagínense cómo lo puso. La casa, el automóvil, para ponerlo ya en nuestra actualidad.
Allá decía no, la oveja, el campo, la casa, los criados, nada de eso. Dice, no desees nada de los demás. Porque si ya estás compitiendo, oh, aquel tiene esto, yo también voy a trabajar duro. Ya te olvidaste de el que suple todo. Y eso te frustra. Pero hay muchas personas que están frustradas. Y se preguntan, ¿por qué no me gusta ir a la iglesia? ¿Por qué no me gusta congregarme? Bueno, aquí la carta a los Hebreos nos está diciendo que nos despojemos de todo peso y del pecado. Allí específicamente lo dice el texto, versículo 1 de Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, que eso es lo que estorba. No vas a poder correr, y aquí el escritor pone como un maratón. El cristianismo es un maratón de toda la vida, dura toda la vida. No es que dura así como el maratón de Boston, unas horas en abril. Este no es un maratón de 100 metros, una carrera de 100 metros. No, este es el maratón espiritual, hermanas y hermanos, que durará toda la vida. Pero no estamos solos, se nos ha dado el Espíritu Santo para sostenernos, para llevarnos a donde tenemos que llegar. Pero si queremos ir solos, solo a fracasar iremos. Cuando venga la prueba, cuando venga el dolor, terminaremos criticando y terminaremos enojados con nuestro Dios. Así que hay que despojarse, el escritor dice, hay que despojarse de todo ese peso que nos asedia, todas esas culpas. Todos nosotros cargamos con malas experiencias del pasado y viene y te tortura aquello que hiciste. El diablo se encarga de traerte todas esas malas experiencias, que fuiste un mal padre, que fuiste una mala madre, que fuiste un mal hijo, que fuiste un mal ciudadano, etcétera, etcétera. Todas las cosas que ya nos perdonó el Señor es lo que Satanás trae, y él quiere llevarnos al pasado para derrotarnos. Y es ahí donde debemos de ser muy sabios y nosotros ver que ya todos nuestros pecados fueron juzgados y fueron condenados y fueron castigados en la cruz del Calvario. Ya Cristo ya pagó por todos esos pecados, hemos sido perdonados. Entonces tenemos que liberarnos de todo eso, porque eso nos carga. Y el pecado, por eso necesitamos confesar todos los días, confesarle a nuestro Dios. No es un ritual, es como una ducha espiritual que nos limpiamos en oración, venimos, confesamos nuestras culpas con la palabra de Dios que escuchamos, la leemos, es como darnos un baño. Y esa agua nos limpia, nos quita toda la suciedad que se nos pega, porque nos ensuciamos. Conscientemente e inconscientemente algunas veces pecamos, a veces no nos damos ni cuenta, hermanas y hermanos, hasta dormido pecamos. Y aquel que dice que no tiene pecado, dice la Biblia, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero la Biblia dice también que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona todas nuestras iniquidades. Así que hay perdón. No deje de confesarle a Cristo, es a Cristo que usted debe venir constantemente. Cuando usted sienta que se siente deprimido, libérase, váyase de rodillas, que ahí está el problema. ¿Por qué no puedo congregarme? Y hoy las personas usan la excusa, estoy depre. Es que a mí me dicen la depre. Mire, hermana, esa puede ser solamente una excusa. Aquí el problema es otro. Usted debe de entender que aquí el problema es otro, y usted lo sabe y Dios lo sabe, pero usted se excusa ahí, usted se esconde ahí. Aquí no es cuestión, a Dios no se le puede engañar, Él conoce nuestro corazón. Dice la Biblia que aún no está la palabra en nuestra boca cuando Él ya sabe lo que vamos a decir. Él es omnisciente, pero el ser humano es tan atrevido que quiere engañar a Dios. No es rey, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Es mejor ser honesto y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, no puedo, ¿crees que me puedes echar la mano? Yo no entiendo por qué no puedo y ya me quiero correr, ya no quiero servir en la iglesia, ya quiero huir, quiero irme a la discoteca, allí no quiero volver, Señor. No, ni tan siquiera lo piense. En la Biblia
hay historias como la historia de Job. Capítulo 1 y capítulo 2, yo sé que la mayoría de nosotros hemos leído. Job era un hombre temeroso de Dios. Dice el texto que él presentaba sacrificios a Dios todos los días por sus hijos, porque él tenía una carga que él no quería que sus hijos fueran juzgados por Dios. Un hombre temeroso. Y un día aparece el diablo conjuntamente con los ángeles, se presentan a Dios y Dios lo pone como ejemplo. Y Satanás lo pide y dice: préstamelo. Vamos a ver si no va a blasfemar, vamos a ver si no va a decir algo contrario a ti. Y le dice el Señor: te lo voy a prestar. Ve. Pero su vida no se la puedes quitar. Ve, Satanás es una criatura, es un ángel, no es Dios, no es soberano. Él es una criatura que Dios la gobierna, pero si Dios le da permiso, él viene como un rayo, porque él le gusta destruir, atribular. Y viene y arremete y trae unos escuadrones de la muerte y mata a los pastores y hace que llueva fuego del cielo. Y vienen unos huracanes y terminan con la hacienda de Job. Y se mueren los hijos. No se murió uno, se murieron 10. 7 varones y 3 hembras. No crea usted que es fácil que usted tenga 10 muertos de un solo. Y ya estaban grandes sus hijos. ¿Usted cree que no es para uno morirse, que se le pare el corazón? No es algo tan sencillo, hermanas y hermanos. ¿Y qué hizo Job? Se puso a decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué solo a mí? No, él no dijo eso. Él dijo: bendito sea Dios, Él dio y Él quitó, sea Jehová bendito por los siglos de los siglos. Desnudo vine a esta tierra y sin duda, desnudo me voy a ir. Nada trajimos, nada nos llevamos. Pero Satanás no estaba a gusto todavía. En el capítulo 2 vuelve, regresa y le dice al Señor: te das cuenta, ¿verdad? Que mira si comenzó a maldecirme. Le dijo: toquémosle ahora su piel. Tiene salud. Y le dice: Señor, está bien, tócale su piel, tócale su salud. Y viene y arremete y trae una lepra. Un dolor agudo, hermanas, que dice que para él sentir, para soportar el dolor, no para sentir alivio, no para que se desapareciera el dolor, sino tenía que estar en ceniza. Y ahí estaba él, con un tejón, con un pedazo de piedra. Eso depuraba su piel. Mire, fue tan terrible la enfermedad de Job que sus amigos quedaron espantados de tal manera que pasaron 7 días que no lo podían creer. No dieron 7 días de silencio. ¿Usted cree que no era impactante la situación de este hombre? No solamente había perdido las cosas materiales, sino que ahora su salud está deteriorada. Y sus amigos vinieron y comenzaron a decir: este pecó. Pero Dios permitió todito eso y al final Job termina diciendo: de oída yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una vez hablé y ya pongo mi mano sobre mi boca y ya no hablo más. He aquí que yo soy vil. Ahí está el punto. En el momento que él dice: yo soy pecador, el Señor lo sana. El Señor lo restaura y su postrer estado fue mejor que el primero. Tuvo más hijas y hijos. Dios lo restauró. Pero pasó por el Calvario. Tenemos a Jonás, un hombre, ve a Job, Dios trajo una prueba, pero miramos al otro lado a otro hombre llamado Jonás que le tocó sufrir por desobedecer a Dios. Tuvo que ir al vientre de aquel gran pez. La Biblia dice pez, no dice ballena. Muchas personas no están conformes con lo que la Biblia dice y ellos quieren meter a la fuerza la ballena. La ballena no. Ahí no dice que fue una ballena que se tragó a Jonás. Allí dice que fue un pez. Y si dice la Biblia que es un pez, es un pez. Así lo quiso Dios, eso fue un pez y punto. Para que vea que yo manejo todas las especies, yo uso todo lo que tengo a mi entorno y está disponible y yo lo puedo usar. Y aquel hombre que se volvió arrogante y quiso hacer sus cosas a su manera y le dijo a Dios: hay algo que yo no acepto, un no. Hermanas y hermanos, algo que te puede llevar esta noche para tu casa es que Dios no acepta un no.
No existe un no para Él. A Dios es el único ser maravilloso que no se le puede decir no. Cuando Él dice esto se hace, se hace. Es mejor venir en obediencia. Ahí está el Salmo 32, que me llama la atención cuando dice: y te haré entender, no seas como el caballo o como el mulo, que si no se le pone un cabestro, un lazo, no se acercarán a ti. Ese texto es maravilloso porque el salmista ilustra, dice que si nos volvemos como caballos, como mulos tercos que no queremos entender, que no queremos oír, vamos a seguir sufriendo. Aquí el secreto, hermanas y hermanos, para afrontar el dolor, cualquier situación, la enfermedad, es de tirarnos al piso y llorar, decir: Señor, ya no aguanto, ten misericordia de mí. Y ahí viene la restauración. Pero mientras usted anda ahí pensando que usted puede soportar todo eso, usted va a seguir sufriendo. Mientras usted no abandone todo eso que no le agrada a Dios, y si usted es una hija de Dios, téngalo por seguro que va a seguir sufriendo. Nuestra soberbia nos lleva al dolor muchas veces. ¿Y qué le pasó a Jonás, pastor? Capítulo 2 de Jonás, usted lo puede leer en casa. Dice que estaba en el vientre del pez y la alga, dice, sentía que se estaba ahogando, ya estaba agonizando Jonás y oró a Dios. Y termina diciendo: la salvación es de Jehová. Y tenía razón, probablemente podemos justificar la postura de Jonás, porque ese pueblo a donde Dios lo había mandado, los ninivitas, eran malos. Mataban a su gente, violaban a las esposas de los judíos, y este profeta se sintió incómodo. Pero Dios tenía un plan con esa gente malvada de salvarlos, y se arrepintieron a la predicación de Jonás. Pero Jonás quiso estorbar y le dijo: Dios, aquí nadie va a oponerse a mi plan. Esto se hace porque se hace. Y si tengo que usar un pececito para que te prepare, piensa en esto, hermanos. No creas que Jonás llegó ahí sin nada, sin ninguna marca en su cuerpo. Imagínese los líquidos del estómago del pez. ¿Usted cree que no lo quemaron? ¿Usted cree que él no andaba todo marcado? ¿Usted cree que probablemente él no andaba hasta sin cabello, de haber llegado todo calvo? Y comenzó a pregonar: arrepiéntanse, porque dentro de 40 días esto será ceniza. Y comenzó, dicen, aquella gran ciudad. ¿Y qué pasó con la predicación de Jonás? Se arrepintieron. Y dijo Jesús en sus días, trayendo: y la señal, dijo, a estos incrédulos no será otra sino la de Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra y saldrá al tercer día. Y con la predicación de Jonás se arrepintieron los ninivitas. ¿Y acaso aquí, dijo Jesús, no hay uno mayor que Jonás? Pero no entendieron los judíos. Hermanas y hermanos, en conclusión, ¿cómo afrontar el dolor? Nunca quite la mirada de Jesús. Aunque esté llorando, nunca la quite de Jesús. Cuando usted comienza a renegar: porque a mí, usted está quitando la mirada de Jesús. Cuando usted comienza a criticar y usted comienza a rechazar el mensaje: ya no voy, no me gusta, porque siempre solo a mí me hablan y directamente ese hombre conoce mis problemas. Hermanas y hermanos, los predicadores no estamos preocupados queriendo saber cómo usted vive. Estamos preocupados por aprender la palabra y exponerla. El punto es que el Espíritu Santo sabe todo de usted y nosotros somos instrumentos, pero con nosotros se desquitan. Ahí viene, mira aquel, ve, que siempre habla de pecado, que siempre habla de adulterio, siempre está hablando de fornicación, y como yo estoy en fornicación, lo dice por mí. Es Dios el que ha tenido misericordia, te está diciendo siempre acerca de ese pecado, para que te pongas a cuenta, para que no vayas al infierno, para que tu vida cambie, para que puedas disfrutar todo lo que Él quiere hacer en tu vida. Pero tú sigues oponiéndote y peleando con un Dios maravilloso, santo, justo, y queriendo hacer las cosas a tu manera. No, así no va a funcionar nunca. Y por causa de la rebeldía viene el dolor, la tristeza y un montón de cosas. ¿Y cuál es la evidencia, pastor, que es consecuencia de mi pecado, de mi rebeldía? Que te apartas. Esa es la evidencia, que te apartas. Pero cuando es una prueba, te vas a acercar más a Él.
Porque cuando es consecuencia de tu pecado te vas a enojar y le vas a echar la culpa a todos. Me gusta esa saga de Rocky Balboa, en una de esas películas ficticias, confronta a su hijo y le dice: mira, cuando eras niño yo aquí te tenía, eras bien pequeñito. Luego creciste y te me perdiste en el camino. Y ahora, como un cobarde, le echas la culpa a todo mundo. Hijo, le dice, esos son los cobardes que le culpan a todas las personas. Pero los hombres deben de asumir responsabilidad. El mundo te va a golpear, la vida te va a golpear y te va a poner de rodillas muchas veces. Pero no importa cómo es que te ponga, lo importante es cómo vas a resistir. Aguanta. Y en esa película ficticia le dice, ¿verdad? Tú eres más que eso, tú eres más, hijo, tú eres más que un cobarde. Y yo me lo aplico, digo, mi Cristo muchas veces así me está diciendo: mira la cruz, hijo, mira los clavos, mira mi agonía, inspírate ahí, mira la Biblia, lee la Biblia. Cuando estés llorando, cuando estés solo, mírame lo que sufrí por ti, vales mi vida, di mi vida por ti, valora lo que di por ti. No te acobardes, yo di mi vida por ti, ¿quién la puede dar? Nadie te va a amar más que yo. Yo di mi vida para sacarte del infierno. ¿Acaso no es un gran regalo la salvación eterna? ¿Qué importa si te hacen cosas, te hacen falta cosas materiales? Eso se pudre, eso es trivial. Te he dado lo más importante que ningún hombre puede comprar: la vida eterna, la salvación. Echa mano a la vida eterna, le dijo Pablo a Timoteo. Y hoy se lo digo a usted, hermanas y hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. ¿Dónde deben de estar nuestros ojos? En Jesús. ¿Se acuerda cuando Pedro caminó sobre el agua? Se mantuvo a flote cuando él mantuvo la mirada en Cristo. Pero cuando él comenzó a ver a los lados y sintió miedo, dijo: estoy caminando. ¡Bum! Se hundió. Usted va a salir de ese problema. Usted va a soportar ese dolor solo y cuando usted mantenga la mirada en Cristo. Llore. Llore, hermanas. Llore todo lo que quiera. Y si está de luto, llore a sus muertos. Llore, grite, desahógase. Pero nunca quite la mirada de Jesús. Porque si la quita de ahí va a fracasar. Los hombres que han dejado a Cristo han fracasado. Los hombres de la Biblia, estos hombres no son grandes hombres, son hombres pequeños que descubrieron un gran Dios. Y se aferraron a ese Dios misericordioso y Dios los sostuvo y ellos terminaron su carrera con todos sus problemas. Le he contado la vida de Job, le conté la vida de Jonás, pero nadie le va a ganar a Cristo en el sufrimiento. Experimentado en quebranto, varón de dolores, tiene un doctorado en dolores, un doctorado en sufrimiento. Nadie. Vea Isaías 53. Si quiere usted ver cómo luce el verdadero hombre que sufrió, el hombre que más sufrió en esta tierra, tiene que ir a Jesús. Ni Pablo, ni Pedro. Pablo tenía un aguijón y él decía que había orado al Señor y el Señor le dijo: Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces él dice: bueno, entonces de buena gana me he gozado en mi debilidad. Y muchos eruditos llegan a una conclusión que él dice que era un espíritu, que era Satanás que venía para bofetearle, para que todo lo que Dios le había revelado no lo dañara. Entonces muchos dicen que probablemente era un calumniador, porque Satanás siempre va a usar un hombre, porque es un espíritu. Entonces era una persona que venía y calumniaba a Pablo. Pero no cree usted que decía cositas sencillas, no, venía detrás desbaratando y iba por delante donde Pablo se paraba a predicar y arremetía contra Pablo. Porque lo dice, si quiere vaya conmigo, segunda carta a Corintios, y aquí terminamos. Pero él nos da la salida, él dice: pero yo me he sostenido en su gracia y soy lo que soy, dice en 1 Corintios 15, por la gracia de Dios. Segunda carta a los Corintios capítulo 12. Corra porque ya estamos fuera de tiempo. Dice el versículo 7 en adelante: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi cara,
un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Algunos dicen que era la ceguera por la que él sufrió aquellos días que perdió su vista cuando cayó. Pero los hermanos investigadores sacan otra conclusión, y yo también me apego que puede ser esta parte, porque no hay cosa más terrible para cualquier cristiano que no sea la calumnia. Si alguien dice cosas de usted que son ciertas, corríjalas. Pero si alguien dice cosas que son mentiras, ríase. Y no tiene por qué usted ponerse a la defensiva. El que nada debe, nada teme. Pero es demoledor. No cualquiera va a soportar las calumnias de Satanás y de la gente, porque Satanás usa a todo mundo. De tal manera que cualquier persona se puede deprimir y hasta se puede quitar la vida por unas palabras. Por eso debemos de estar con la mirada puesta en Cristo Jesús, porque solo así vamos a poder soportar el dolor. De esa manera, hermanas y hermanos, es como vamos a poder afrontar el dolor. Unido a Cristo, siempre vamos a ser más que vencedores, porque Él ha vencido. Él venció la muerte, Él venció el dolor, Él venció el pecado, Él resucitó al tercer día. Y en Cristo, solo en Cristo, si nos mantenemos en Cristo, la victoria está garantizada, la victoria está segura, porque Él lo ha vencido. Y si Él venció, nosotros somos más que vencedores por medio de Él. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.